Buenos días, profesor. Con mi grupo que está integrado por Pamela Pineda, Mauricio Guzmán, Natalia Barrientos y el que le habla, Martín Sánchez, les presentaremos sobre la hipercolesterolemia familiar. Le doy mi relevo a mi compañera Pamela. ¿De qué se trata la patología? Colesterolemia familiar es una enfermedad hereditaria que se expresa desde el nacimiento y que cursa un aumento en las concentraciones plasmáticas del colesterol, principalmente del colesterol transportado por la lipoproteína de baja densidad, que es LDL. Existen dos variantes: la hipercolesterolemia familiar heterocigoto, que se hereda por uno de los progenitores, y la homocigoto, que se hereda por ambos progenitores. ¿Cuál es la incidencia en Chile? Es un trastorno frecuente, que se estima que al menos uno de cada 250 de personas de la población presenta hipercolesterolemia familiar. Y la incidencia en el mundo, ya sabemos que es un trastorno genético más común que afecta a unos 30 millones de personas en todo el mundo. Ahora le doy el paso a mi compañero Martín. La sintomatología de la hipercolesterolemia familiar. Como ya sabemos, esta patología afecta la forma en que el cuerpo procesa el colesterol. Como por ejemplo los adultos y los niños con hipercolesterolemia familiar tienen niveles muy altos de colesterol de lipoproteínas de baja densidad en sangre, que son los LDL. Este exceso de colesterol se deposita a veces en ciertas partes de la piel según cada persona, como en tendones o alrededor del iris de los ojos. Lo podemos ver en la piel. En los lugares más comunes donde se producen los depósitos de colesterol son en las manos, más específicamente en los nudillos, en los codos y en las rodillas. Así también en la piel que rodea los ojos, como podemos ver en la imagen. También en los tendones. Eh, los tendones se pueden engruesar, como puede ser el tendón de Aquiles, o también que está junto con otros tendones de las manos. Y este tipo de acumulación también se le denomina santomas. También podemos ver una sintomatología en los ojos, ya que los niveles elevados del colesterol pueden provocar un arco corneal, un anillo blanco o gris alrededor de los iris del ojo. Esto ocurre más comúnmente en personas mayores, obviamente no descartando la posibilidad de que pueda ocurrir en personas más jóvenes. Este tipo de síntomas clínicamente también se le denomina santelasmas. La hipercolesterolemia familiar es altamente heredable de generación en generación, las cuales suelen tener una concentración de colesterol en sangre superior a 250 a 500 miligramos por decilitro, por lo cual los niños tienen un riesgo enorme de sufrir complicaciones coronarias, por lo que deben recibir tratamiento clínico de forma inmediata. Le doy el relevo a mi compañero Mauricio. La vía metabólica involucrada en esto es la síntesis del colesterol, la cual se puede dividir en tres etapas. La primera etapa es la formación de mevalоnato a partir del acetil-CoA. La segunda etapa, la transformación del mevalоnato a escualeno. La tercera etapa, la transformación del escualeno a colesterol. La síntesis de colesterol se le conoce en tres formas de regulación. La primera, a largo plazo, mediante cambios en su concentración a nivel de síntesis o degradación. La otra, por variación de la fluidez de la membrana que se encuentra anclada. Y la última, a corto plazo, por mecanismos de fosforilación y desfosforilación. La vía alterada es el transporte de lipoproteínas, más específicamente el transporte endógeno, donde la lipoproteína que la lleva a cabo, VLDL, transporta triglicéridos desde el hígado hacia los tejidos extrahepáticos. Después de eso, el remanente de VLDL, el IDL, no es absorbido por el hígado y se transforma en LDL. Esto tiene tres factores por lo que ocurre: el déficit o ausencia de LDL, la mutación o ausencia de la
ApoB100 y el exceso de PCSK9. Ahora lo dejo con mi compañero Martín. El diagnóstico de esta patología, exámenes que lo confirman. Llevar a cabo un temprano diagnóstico y un buen tratamiento reducen la mortalidad de alguna persona que padezca esta patología. Es un trastorno genético muy poco diagnosticado y tratado, que está asociado a una enfermedad coronaria prematura. La identificación de los casos de la hipercolesterolemia familiar es primeramente la detección genética en su historial familiar de hipercolesterolemia según su linaje familiar. Por otro lado, un examen muy eficaz es el examen de sangre completo. Gracias a esta exploración se pueden detectar hipercolesterolemia debida a otras enfermedades como la diabetes, el hipotiroidismo o alguna alteración que se haya tenido en riñón o en el hígado. El diagnóstico se basa principalmente en los niveles elevados de LDL, según criterios de edades. En el caso de los adultos, un criterio de sospecha clínica de hipercolesterolemia familiar puede ser, por ejemplo, en un paciente con un LDL mayor a 220 miligramos por decilitro y que tenga las siguientes características o al menos una de estas. Un familiar menor de 18 años con LDL mayor a 150 miligramos por decilitro, o familiar mayor de 18 años con LDL mayor a 190 miligramos por decilitro, o también presencia de enfermedades cardiovasculares prematuras en algún familiar de primer grado. Un caso muy peculiar que claramente podría pasar: si no presenta datos familiares el paciente, se debe sospechar una hipercolesterolemia familiar en una persona con LDL mayor a 300 miligramos por decilitro. Lo dejo con mi compañera Natalia. Y para relacionar los contenidos con esta patología, utilizaremos el laboratorio número 6, en donde vimos cómo cuantificar las distintas lipoproteínas. Esto se realiza a través de distintos ensayos y cálculos con el fin de obtener un perfil lipídico del paciente y así poder hacer un correcto diagnóstico. Para cuantificar el colesterol, se realiza un ensayo enzima colorimétrico, el cual consta de 3 reacciones enzimáticas acopladas, en el cual se trabaja un éster de colesterol hasta llegar a quinona y mina, a través de las enzimas colesterol hidrolasa, colesterol oxidasa y peroxidasa. En esta última reacción se cataliza la descomposición de peróxido y se oxida la 4-aminoantipirina a quinona y mina, generando un cambio de color en la solución incolora a una colorada. Ahora sí se puede medir la concentración a través de un espectrofotómetro. Y para finalizar se realiza un pequeño cálculo que consta de la absorbancia de la muestra dividida por la absorbancia del estándar por la concentración del estándar, medida en miligramos por decilitro. El colesterol HDL es la única proteína que no posee ApoB100 en su estructura, por lo cual se utiliza esta característica para separarla de las demás lipoproteínas. Para esto se utiliza la técnica de precipitación selectiva. Esta determinación se lleva a cabo por 2 etapas. En la primera se utiliza un reactivo que contiene ciertas sales que reaccionan con la ApoB100, lo que hace que las lipoproteínas que la contienen precipiten y se separen de aquellas que no la contienen, como es el caso de la HDL. De esta forma, después de una centrifugación, las HDL quedarán disueltas en el sobrenadante del tubo, pudiendo ser aisladas para su posterior análisis. En la etapa 2, las partículas de colesterol HDL aisladas se hacen reaccionar con el reactivo de determinación de colesterol total. Luego son llevadas al espectrofotómetro para medir su absorbancia y hacer el posterior cálculo de absorbancia de la muestra dividida en absorbancia del estándar por la concentración estándar medida en miligramos por decilitro. Y finalmente, para cuantificar los triglicéridos, se utiliza la misma técnica que el colesterol total, por un ensayo enzima colorimétrico y la formación de quinona y mina. Sin embargo, esta se lleva a cabo por 4 reacciones, en donde se trabaja el triglicérido hasta llevarlo a quinona y mina a través de las enzimas lipasas, gliceroquinasas, glicerol 3-fosfato oxidasa y peroxidasa. Con esto finalizamos nuestra presentación. Muchas gracias por la atención y que tengan un buen día.